Gloria al Señor y gracias por sintonizar a Fortalecidos en Fe. Me llamo Michelle Steele. Hoy en día vamos a investigar la importancia de su boca en su operación de fe. Y yo quiero leer de un versículo en Isaías 50 y capítulo 50, verso 4. Dice, el Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada para saber responder palabra al cansado. Me despierta cada mañana despierta mi oído para que yo escuche como los que son adiestrados. Note en este verso dice, el Señor Dios me ha dado una lengua adiestrada. Nosotros, como creyentes, necesitamos entender el poder, la habilidad, la capacidad de nuestras palabras. Dios ha puesto su poder en su palabra y Dios ha puesto su palabra en nuestra boca. Yo quiero leer otra traducción de esta frase. Dice en otra traducción, el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, una lengua de discípulo. ¿Quiere usted tener una lengua de discípulo? ¿Tiene usted una lengua de discípulo? Nosotros necesitamos querer tener esta disciplina en nuestra boca porque es una parte del plan del Señor para nuestras vidas. Otra traducción de Isaías 50, verso 4 dice, el Señor Dios me enseñó lo que tengo que decir. Me enseñó lo que tengo que decir. Hay cosas específicas que necesitamos declarar sobre nuestras vidas. Cosas que corresponden con lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas. Por ejemplo, en Hebreos 13 tenemos un ejemplo y es un patrón para nosotros seguir. Aleluya. Hebreos 13 en 5 y 6 de este capítulo. Y yo quiero empezar en medio de verso 5. Dice, porque él mismo ha dicho, hablando de lo que Dios ha dicho, él mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni jamás te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi socorro, y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Note, Dios ha dicho, de manera que nosotros podemos decir confiadamente, Dios ha dicho algo, y nosotros, en línea con lo que Dios ha dicho, nosotros tenemos nuestras declaraciones en línea con lo que Dios ha dicho. Y esta es lo que dice en este verso, Dios, el Señor Dios, me enseñó lo que tengo que decir. También tenemos un ejemplo, una instrucción en 1 Corintios capítulo 2, 1 Corintios, hablando de la acción, la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas, dice aquí en capítulo 2 y verso, yo quiero empezar en 12. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. De estas cosas estamos hablando.
nuestra boca en línea con lo que Dios ha dicho. Dice, de estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. Note en este verso dice las palabras enseñadas por el Espíritu. Dios, el Señor Dios, me enseñó lo que tengo que decir. Finalmente, Nueva Versión Internacional dice una lengua instruida. Una lengua instruida. Dios me ha dado una lengua instruida en mi vida. En su vida, nosotros necesitamos someter nuestra boca, nuestra lengua a la instrucción, la guía del Señor. Porque las palabras son cosas poderosas. Nosotros tenemos nuestro ejemplo en Dios. Dios, en el principio, Él creó cada cosa por medio de palabras. En Génesis 1 es un registro de las palabras que Dios usó para desatar su fe. En este capítulo, en Génesis 1, dice vez y otra vez, por ejemplo, en verso 3, entonces dijo Dios, sea la luz. 5, dice, Dios llamó la luz día y las tinieblas llamó noche. 6, verso 6 dice, entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas. En verso 8 dice, Dios llamó. Usando su voz, usando su boca para distribuir su poder, su voluntad en la situación y también usando su boca, sus palabras para establecer la manera, el movimiento o la posición de las cosas que él creó. En verso 9 dice, entonces dijo Dios. En verso 10 de Génesis dice, llamó Dios. También dice, llamó Dios a la parte seca tierra y la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que esto era bueno. 11 dice, después dijo Dios. Y ves y otra vez, 14, entonces dijo Dios. En 22, los bendijo usando su boca. 24, entonces dijo Dios. En 26, entonces dijo Dios. 29, Dios dijo. Dios usó sus palabras para establecer su voluntad en la tierra, para crear las cosas y también para establecer su movimiento, su acción en nuestras vidas como hijos de Dios, creados en su semejanza y su imagen. Nosotros tenemos la responsabilidad. Es una habilidad, es una capacidad, pero es una responsabilidad. Y Cristo explicó en Marcos 11, 22, respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios. Y en el próximo verso, él explicó cómo tener la fe de Dios, cómo operar la fe de Dios. Dice, de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, lo será hecho.
Otra traducción, la traducción en lengua actual dice, deben creer que ya está hecho lo que han pedido. La Biblia en lengua actual dice, otra traducción, sino crea que lo que dice va a suceder. Entonces, para operar nuestra fe, necesitamos creer que Dios va a trabajar, obrar con nuestra boca. Dios va a responder a su palabra en nuestra boca. Nuestras palabras tienen la habilidad a hacer ver el poder de Dios. Aleluya. En su vida, en su operación de fe, en nuestra operación de fe, necesitamos entender la importancia de la disciplina de nuestra boca. Mi esposo, Pastor Felipe, tiene un libro, un recurso una enseñanza llamada Las primeras palabras importan, las últimas permanecen. Sus palabras pueden abrir la puerta al poder de Dios o cerrar la puerta al poder de Dios. Y usted tiene la opción de declarar lo que Dios ha dicho sobre su vida. Entonces, nosotros vamos a continuar con porque tengo mucho para explicar sobre esta interacción de su boca y su corazón en la operación de fe. Gracias por sintonizar a este programa Fortalecidos en Fe. Me llamo Michelle Steele y vamos a continuar en la semana que viene. La palabra de Dios está establecida para siempre en el cielo. No volverá Dios sin cumplir su voluntad. El Señor quiere que tengamos los mismos resultados con su palabra que Él experimenta en su palabra. Todo creyente necesita aprender a trabajar la palabra de Dios. En esta serie Operando la Palabra de Dios es exactamente lo que necesita para aprender a activar las promesas de Dios en su vida. En esta serie la pastora Michelle Steele explica cómo obra la palabra de Dios en el corazón. La fe en el corazón funciona como una moneda espiritual. La palabra de Dios obra como semilla en la tierra. Además de cómo activar la palabra de Dios hablándola y mucho más. Esta valiosa serie de 8 partes está disponible en formato digital o físico a partir de solo $20. Además, estamos ofreciendo el libro que acompaña al pastor Phil Steele. Las primeras palabras importan, las últimas palabras se mantienen. En este libro el pastor Steele enseña la importancia de las palabras que decimos para el resultado diario de nuestras vidas. Las palabras que decimos pueden dirigir el curso de nuestras vidas, como un timón dirige la dirección del barco y el bocado de la boca del caballo dirige el camino de un caballo. Si desea activar la palabra de Dios en su vida, este libro es para usted. Este libro esencial que te enseña a hablar de acuerdo a la voluntad de Dios puede ser suyo solo por $8. No se pierda esta oferta especial, la serie 8 partes Obrando la Palabra de Dios y el libro complementario Las primeras palabras importan, las últimas palabras se mantienen. Este material trabajará juntos para ayudarlos a operar la palabra de Dios en su vida. Llame ahora mismo al número que aparece en su pantalla o visite constructoresdefe.com para ordenar. Llame o conéctese ahora mismo.